Dicen que la vida está llena de encuentros sorprendentes, pero ¿qué ocurre cuando conducen a caminos oscuros e inimaginables? En la apacible ciudad de San José, una carta extraviada y un cambio de planes desencadenan una cadena de acontecimientos que ni siquiera la policía podía prever. ¿Puede un éxito inesperado transformar la vida de alguien de forma insospechada? ¿Y qué ocurre cuando el amor y la obsesión se entrecruzan, dejando consecuencias devastadoras? Las respuestas a estas preguntas desvelan una historia que desafía los límites de lo creíble. Andrew Begbie parecía tenerlo todo. Criado en una familia modélica con sus padres Caitlin y David, su vida giraba en torno a la dedicación y el trabajo duro. Su madre, una respetada enfermera, y su padre, ingeniero informático, le inculcaron sólidos valores desde pequeño. Si te fascina desentrañar los misterios más oscuros y explorar apasionantes historias de crímenes reales, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de investigadores. Vamos a investigar el caso. La llegada de Andrew al mundo fue un milagro, tras años de intentos fallidos y frustraciones. La familia se trasladó a los suburbios de San José, donde floreció hasta convertirse en un joven simpático, comprometido y soñador, que incluso destacó en los Scouts. Su vida dio un giro en 1995, cuando una carta perdida confirmó su admisión en la Memorial University de Terranova, en Canadá. Allí encontró un nuevo propósito, sumergiéndose en sus estudios con una determinación que le llevó a superar la decepción inicial de los rechazos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En su tercer año, la primavera de 1999, trajo consigo a Shirley Turner, una mujer 12 años mayor que él, profesora y licenciada de la misma universidad. Al principio, su relación desató la alegría entre los que le rodeaban, aliviados al verle recuperarse de la ruptura con Heather, su novia de la universidad. Pero Shirley no era lo que parecía. La relación empezó a desmoronarse con el tiempo. Las variaciones de edad y personalidad, junto con hábitos molestos, mostraron lo que nadie podía imaginar. Lo que empezó como una conexión romántica, pronto se convirtió en algo que marcaría para siempre la vida de Andrew y de quienes le rodeaban. El comportamiento de Shirley, marcado por actitudes erráticas y un control implacable sobre Andrew, empezó a desmoronar la percepción que su entorno tenía de ella. Aunque su carrera médica prosperaba en apariencia, su carácter conflictivo generaba tensiones constantes en los hospitales donde trabajaba. Pronto la rodearon rumores de discusiones con colegas y de comportamiento inapropiado con los pacientes. A pesar de ello, Shirley mantuvo una inquebrantable determinación de no dejar marchar a Andrew. Cuando se trasladó a Siracusa para iniciar su carrera médica, muchos creyeron que la distancia bastaría para romper el vínculo que los unía. Sin embargo, Shirley desafió toda lógica. Viajaba constantemente para visitarle, incluso con excusas triviales, como la supuesta pérdida de un bolso. Su insistencia llegó a un punto alarmante cuando se descubrió que los objetos personales de Andrew habían desaparecido de su apartamento tras una de estas visitas. Aunque los hechos indicaban un claro abuso de confianza, Andrew, consumido por el sentido del deber y la autoestima dañada, optó por ignorar las señales. Finalmente, buscó un nuevo comienzo en la pequeña ciudad de Lathrop, Pensilvania, en 2001. Allí encontró un entorno tranquilo, perfecto para dedicarse a la medicina de familia, su verdadera pasión. La comunidad local le ofreció una cálida bienvenida y empezó a sentar las bases de una carrera respetada y satisfactoria. A pesar de ello, Shirley no se dio por vencida. Sus llamadas y mensajes se intensificaron, llenando los días de Andrew de una presión constante que lo dejaba exhausto. En septiembre de ese año, Shirley hizo una revelación inesperada. Estaba embarazada y afirmaba que Andrew era el padre del bebé. La noticia lo dejó en una encrucijada emocional. La idea de ser padre le llenaba de ilusión, pero la perspectiva de mantener un vínculo inquebrantable con Shirley le aterrorizaba. Mientras intentaba conciliar su deseo de formar una familia con la realidad de su complicada relación, los acontecimientos dieron un giro inesperado
que marcaría para siempre el curso de su vida. La mañana del 5 de noviembre de 2001, Andrew Begbie tuvo un mal presentimiento del que no podía deshacerse. Su jornada laboral transcurrió en un estado de nerviosismo que no pasó desapercibido para sus compañeros. El encuentro concertado con Shirley aquella tarde, en Keystone Park, parecía ser la última oportunidad para poner fin a una relación que se había vuelto asfixiante. Andrew estaba decidido, y sus planes posteriores incluían un respiro con su mejor amigo Clark, que le esperaba en un bar para celebrar la ruptura definitiva. Pero esa celebración nunca tuvo lugar. Clark, al notar la ausencia de Andrew, intentó justificar su retraso suponiendo que la conversación con Shirley se había prolongado. Al día siguiente, sin embargo, cuando Andrew no llegó para su turno en el hospital, la preocupación se convirtió en alarma. A las 9 de la mañana, justo cuando Clark se planteaba ponerse en contacto con la policía, la noticia rompió el silencio. Habían encontrado un cadáver en el aparcamiento de Keystone Park, junto a un Toyota Corolla. La víctima llevaba bata. Era Andrew. El horror llenó la escena del crimen. El cuerpo yacía en el suelo, rodeado de pruebas que hablaban de una ejecución fría y calculada. Las balas, disparadas desde múltiples ángulos, sugerían que el atacante había planeado cada movimiento. El último disparo, efectuado por la espalda, dejó claro que Andrew no tenía ninguna posibilidad de defenderse. Un transeúnte que pasaba por la zona había encontrado el cadáver hacia las 6 de la mañana, dando inicio a una investigación que sacudiría a toda la comunidad. En el hospital, un colega de Andrew no tardó en señalar a un posible culpable. Su detallada descripción de la relación tóxica entre Andrew y Shirley, así como de sus planes para encontrarse con ella la noche anterior, proporcionó a los investigadores un primer nombre en la lista de sospechosos. Cuando los agentes se pusieron en contacto con Shirley, ella ya estaba en Canadá, su ciudad natal. Afirmó haber estado en Iowa todo el día por enfermedad y después viajó a casa de sus padres. Sin embargo, los investigadores no quedaron convencidos. Su coartada presentaba lagunas que pronto se convertirían en el foco de una investigación exhaustiva. Las piezas empezaron a encajar rápidamente, revelando una imagen inquietante de los últimos días de Andrew. Las declaraciones de Shirley se desmoronaban bajo el peso de las pruebas. Testigos presenciales identificaron su Toyota RAV4 aparcado junto al coche de Andrew en Keystone Park la noche del crimen, mientras que el vídeo de vigilancia y los datos telefónicos confirmaban su presencia en el lugar. Los investigadores averiguaron rápidamente que Shirley acababa de comprar una pistola del calibre 22 y que había estado entrenándose durante horas con un instructor experto. Este detalle se convirtió en crucial cuando el instructor describió un defecto peculiar de la pistola de Shirley. A veces expulsaba cartuchos intactos junto con los casquillos disparados. En la escena del crimen, los detectives encontraron 5 casquillos y un cartucho sin usar, corroborando la historia. Aún así, Shirley dijo a los policías que había perdido la pistola cuando le preguntaron por ella, lo que les hizo sospechar aún más. La ceremonia de despedida de Andrew se convirtió en un escenario desconcertante. Shirley asistió, mostrando un comportamiento que oscilaba entre el drama y la manipulación. Durante todo el servicio, lloró de forma exagerada, atrayendo miradas de desaprobación entre los presentes. Heather, la exnovia de Andrew, intentó evitar cualquier interacción, pero Shirley insistió en hablar con ella. La conversación fue inquietante. Shirley repetía obsesivamente que su conexión con Andrew era única y eterna, afirmaciones que alarmaron lo suficiente a Heather como para solicitar una orden de alejamiento. Poco después de la ceremonia, Shirley huyó precipitadamente a Canadá. La estrategia de los familiares de Andrew, organizar una ceremonia conmemorativa para atraerla de vuelta a Estados Unidos, fracasó al recibir una negativa rotunda por su parte. Ante esta situación, las autoridades estadounidenses iniciaron un proceso de colaboración con sus homólogos canadienses, procedimiento que resultó lento y plagado de obstáculos legales. El 12 de diciembre de 2001, la policía canadiense finalmente la detuvo.
marcando un punto de inflexión en la investigación. Sin embargo, las complejidades de los tratados de extradición permitieron que Shirley quedara en libertad al día siguiente, tras pagar una fianza de $75,000. Aunque tenía restricciones, su libertad hizo que la familia y los amigos de Andrew se sintieran más tensos y asustados, porque temían lo que pudiera ocurrir si dejaban en libertad a la principal sospechosa. Su puesta en libertad trajo consigo una serie de polémicas y revelaciones inquietantes. Obligada a entregar su pasaporte y a presentarse semanalmente ante la policía local, también se enfrentó a restricciones de contacto con 8 personas, entre ellas los padres de Heather y Andrew, que habían solicitado órdenes de alejamiento contra ella. A pesar de estas medidas, seguía mostrando un comportamiento manipulador que desafiaba toda lógica. Incluso el psiquiatra que la trataba, en un acto desconcertante, contribuyó económicamente a su fianza. A medida que avanzaban las pesquisas, el pasado de Shirley se hizo evidente. Mostraba una tendencia de malas relaciones y sucesos aterradores. Se había casado 2 veces y tenía 3 hijos de esos matrimonios. En 1993, una vecina con la que compartía piso denunció que Shirley era extremadamente dura con sus hijos, utilizando castigos físicos que incluían objetos. Aunque su segundo marido negó estas acusaciones, el caso se archivó en 1994 y Shirley cedió la custodia de sus hijos a sus padres, reanudando su vida como si nada hubiera ocurrido. Un antiguo compañero también describió episodios de comportamiento inestable. Relató cómo Shirley le había empujado violentamente al suelo en una ocasión y en otra fingió un intento de suicidio cuando la encontraron inconsciente en su habitación junto con varias cartas, incluida una dirigida a un psiquiatra. Este suceso, concebido como una manipulación emocional, acabó siendo una estrategia más en su historial de relaciones tóxicas. Poco después de su liberación, Shirley dio una rueda de prensa en la que anunció que estaba embarazada de 4 meses. Esta noticia hizo que Kate y David, los padres de Andrew, volvieran a pelearse. Estaban seguros de que el niño era de su antiguo hijo, y vendieron todo lo que tenían y se mudaron a Canadá. Su objetivo era obtener la tutela del niño nonato. El 18 de julio de 2002 nació Zachary, y una prueba de ADN confirmó que Andrew era el padre. Sin embargo, Shirley impidió cualquier contacto entre los abuelos y el niño. Kate y David, preocupados por el bienestar del bebé, sobre todo teniendo en cuenta el trato que Shirley dispensaba a sus otros hijos, lograron obtener 1 hora de visitas supervisadas a la semana, aunque bajo estrictas condiciones. Estas visitas, aunque breves y limitadas, se convirtieron en un rayo de esperanza para los abuelos. Zachary representaba la continuación de su hijo perdido, un consuelo al que intentaban aferrarse a pesar de las circunstancias adversas. El 18 de agosto de 2003, la vida de Shirley y su hijo Zachary tomó un rumbo aterrador que conmocionó a todos. Aquella mañana, tras no poder localizarla, los padres de Andrew intentaron llamarla, pero no obtuvieron respuesta. La preocupación aumentó cuando ni ella ni el niño regresaron a casa. Se avisó a las autoridades, y pronto se desplegó una búsqueda que acabó revelando una tragedia. Horas después, en las aguas de la Bahía de la Concepción, cerca de Terranova, un pescador encontró una escena desgarradora. Flotando en el agua estaba el cuerpo sin vida de Zachary, abrazado a Shirley. Ambas víctimas llevaban ropa pesada y estaban atadas con un cinturón, lo que sugiere que Shirley había orquestado cuidadosamente el acto. Junto a la orilla se encontró un frasco vacío de Ativan, un potente sedante, lo que cimentó la teoría de que Shirley había drogado al niño antes de saltar al agua con él. La investigación reveló detalles aún más oscuros. Shirley había escrito cartas en las que culpaba a los padres de Andrew y al sistema judicial de lo que estaba a punto de hacer. Expresaba su resentimiento hacia quienes intentaban proteger a Zachary, afirmando que no permitiría que nadie le arrebatara a su hijo. Los mensajes estaban cargados de manipulación emocional e ira, un sello distintivo de su personalidad.
La noticia destrozó a los familiares de Andrew, especialmente a Kate y David, que habían luchado incansablemente por la seguridad de su nieto. La comunidad también quedó desolada, preguntándose cómo alguien con un historial tan problemático había logrado burlar el sistema una y otra vez. La indignación no tardó en extenderse, desencadenando un debate nacional sobre la libertad bajo fianza y la protección de los menores en situaciones de alto riesgo. Los detalles del último día de Shirley se fueron reconstruyendo a través de testimonios y rastros digitales. Al parecer, había planeado cuidadosamente el encuentro con su expareja como excusa para desaparecer. Durante su viaje, detuvo su vehículo en varias gasolineras, donde se la vio comprando provisiones y pidiendo indicaciones. Todo parecía indicar que Shirley sabía exactamente lo que iba a hacer y había decidido que nadie podría detenerla. El caso marcó un antes y un después en los sistemas judiciales canadiense y estadounidense, desencadenando reformas que pretendían evitar que se repitieran tragedias similares. Para Kate y David, nada podía llenar el vacío que esta pérdida dejó en sus vidas. Aunque abrumados por el dolor, su determinación de buscar justicia y evitar tragedias similares les llevó a enfrentarse al sistema judicial que, en su opinión, había fracasado estrepitosamente. Sin embargo, había muchas cosas en el camino. Las autoridades canadienses prohibieron a la pareja hablar públicamente sobre el caso, bajo amenaza de encarcelamiento. A pesar de ello, decidieron arriesgarse y aparecer en la televisión estadounidense, denunciando al sistema judicial canadiense como principal responsable de la tragedia. Esta valiente decisión marcó el inicio de su lucha pública. Señalaron directamente al juez que permitió la libertad bajo fianza de Shirley, argumentando que se habían ignorado por completo las señales de su comportamiento inestable. Además, denunciaron al psiquiatra que había facilitado la libertad bajo fianza. La revisión de sus acciones se saldó con una multa de $10,000, aunque pareció un castigo insuficiente para quienes habían permitido que Shirley siguiera representando un peligro. La indignación de Kate y David resonó en Canadá y Estados Unidos y atrajo la atención de activistas jurídicos y expertos en protección de menores. En octubre de 2006, un especialista en derecho penal publicó un informe de 500 páginas en el que se detallaba cómo la negligente actuación judicial había contribuido directamente a la tragedia, poniendo de relieve que todo podría haberse evitado si se hubieran tomado las debidas precauciones. Este informe no solo señaló fallos, sino que impulsó cambios concretos en el sistema judicial canadiense. 3 años después, en octubre de 2009, la Cámara de los Comunes presentó el proyecto de ley Zachary. Esta legislación otorgaba a los jueces mayores poderes para denegar la libertad bajo fianza a personas acusadas de delitos graves, especialmente en los casos en que su puesta en libertad pudiera poner en peligro a menores. La aprobación del proyecto de ley representó un importante paso adelante, pero para Kate y David, la satisfacción fue agridulce. Ningún cambio legislativo podría reparar el vacío dejado por la pérdida de su hijo y su nieto. A pesar de todo, los Bugbee convirtieron su dolor en una causa que afectó a miles de personas. Su lucha no solo buscaba justicia, sino proteger a otras familias para que no sufrieran una tragedia similar. Cada paso que daban demostraba que la valentía y el empuje podían marcar la diferencia, incluso cuando peor pintaban las cosas.